La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. La tomamos ahora, Señor, la abriremos para estudiar lo que quieres decirnos. Señor, habla en nuestras vidas, por favor. Amén. Querida iglesia, esta es la serie, estamos a punto de terminar. La próxima semana se acaba la serie porque hoy estudiamos la sexta iglesia. Una de las dos únicas iglesias del Apocalipsis a las que el Señor no le reprocha nada. Algunos insisten en que le reprocha algo, yo creo que no es reproche sino alabanza. Lo estudiaremos ahora mismo, es la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia. En ese lugar ahora sigue habiendo cristianismo en esa ciudad y resulta que es una iglesia que no debió ser muy grande ni muy fuerte. No eran muy ricos los miembros de la iglesia como eran los de la iglesia de Éfeso y de algunas otras iglesias. Esta era una iglesia aparentemente pequeña y en términos humanos y económicos y todo así era no muy fuerte. Sin embargo, a esta iglesia el Señor le felicita abundantemente y es una iglesia que trasciende, una iglesia que ha trascendido la historia. Estudiemos este asunto y vamos a una introducción. En esta introducción hay algunos detalles que quiero que pongan mucha atención porque es igual que en todas las iglesias. Lo que esa ciudad vivía, el Señor lo usa como símbolo para enseñarles cosas. El Señor toma cosas de la sociedad, de cada ciudad donde estaba cada iglesia, para decirles cosas a la iglesia. Y en esta iglesia, en Filadelfia, de manera particular, pongamos atención a las características de la ciudad. Porque recuerden, la iglesia no se llama Filadelfia, la iglesia se llama iglesia en Filadelfia, es el lugar solamente. No, las iglesias en aquella época no tenían nombres extra del nombre iglesia, la congregación de creyentes. Pero en esta ciudad había circunstancias especiales que Dios usa para decirle algo a su iglesia. Tomémoslo en cuenta, pongamos atención y recuerden, cuando se lee el texto, la hermana Alicia lee el texto, leámoslo junto con ella porque es nuestra lectura de este culto. Adelante con la introducción. La ciudad de Filadelfia se llama así en honor a Atalo II, rey que fue reconocido por el gran amor que le tuvo a su hermano Eumenes. Él mismo, mientras vivía, fue llamado Filadelfos, o el que ama a su hermano. Estaba situada en una zona sísmica y sufría de constantes temblores. Se dice que fue devastada en varias ocasiones por diversos terremotos. Los temblores eran tan frecuentes que la gente temía vivir en la ciudad y solía trasladarse a las afueras para vivir en pequeñas chozas. A los que vivían dentro se les consideraba locos o temerarios y regularmente habitaban en casas con paredes cuarteadas y llenas de columnas o soportes de madera para evitar derrumbes. Era la ciudad grecorromana más reciente de las 7 que se mencionan en este libro. El dios Baco, dios del vino, era su principal culto. Cultivaban principalmente viñedos y se dedicaban a la fabricación de vino. Las bacanales o borracheras eran asunto cotidiano. La ciudad cambiaba de nombre de acuerdo con sus lealtades y deseos de honrar a sus benefactores. En honor al emperador que les ayudó a levantarse de una de sus devastaciones, le nombraron Neocesarea. Medio siglo más tarde cambió el nombre por el de Flavia, en honor a Vespasiano. Estaba situada a unos 45 kilómetros al sureste de Sardis, en un valle fertilísimo regado por el río Cogamis. Tenía la Acrópolis, o cima de la ciudad amurallada, colocada sobre un triple montículo. Su posición en la cabecera de aquel valle tan fértil debido al subsuelo volcánico, que llegaba hasta el mar de Esmirna, pasando por Sardis, hizo que Atalo II decidiera convertirla en un centro de difusión del lenguaje y de las costumbres helénicas en toda la región de Lidia y Frigia. Geográficamente era la entrada a la cultura que hoy llamamos mundo grecorromano. Podemos decir que era una ciudad con una pasión misionera dispuesta a proclamar el helenismo en todos los nuevos territorios conquistados por el imperio. Así que también era llamada la Puerta, por ser la entrada en el lado este a su cultura. La antigua ciudad de Filadelfia estaba ubicada donde actualmente se levanta la ciudad de Al-Azeir, en el oeste de Turquía. Leamos la carta del Señor a esta iglesia e identifiquemos algunas de las declaraciones que se relacionan con sus circunstancias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar,
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y de mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3 del 7 al 13. Es muy probable que la iglesia de Filadelfia haya surgido del trabajo de Pablo y la iglesia de Éfeso. Leamos el testimonio de Lucas al respecto. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hechos 19:10. Se trata de una de las 2 únicas iglesias a las que el Señor no les hace ningún reproche, sino alabanzas. Es por eso que podemos considerarla una iglesia que trasciende sobre los terremotos y las dificultades sociales, tanto en el sentido físico como espiritual. Cuando leemos la manera como el Señor la describe, encontramos un perfil de iglesia a la que debemos aspirar. Estudiemos pues la carta del que nos escribe, querida iglesia, y seamos una iglesia que trasciende. Seamos una iglesia que trasciende. Recuerden, pero no perdamos de vista, se trata de una iglesia que tuvo muchos nombres. De hecho, los que se mencionaron no son los únicos, tuvo más nombres. Se le cambiaban los nombres según algunas circunstancias. Una ciudad, la ciudad de Filadelfia. Además era una zona sísmica, había sido destruida en varias ocasiones y seguía teniendo temblores. De hecho, sigue teniendo el día de hoy. Y resulta que también se cultivaba el vino, se adoraba al dios Baco, de donde viene la palabra bacanales. También, por supuesto, era idólatra, pero era muy misionera, quería expandir su religión pagana, quería expandir el paganismo, quería expandir la filosofía griega y la religión griega, el idioma griego, por todas partes. Y también era una iglesia orgullosa de su naturaleza. De acuerdo a la iglesia que está en esta ciudad, con esta cultura, con esas circunstancias, es a la que el Señor le escribe esta carta, querida iglesia, y le habla y le alaba por su trascendencia, y creo que ustedes y yo deberíamos seguir algunas de sus pisadas. Pero ahora introduzcamos nosotros aquí. Hermanos, ¿cómo le gustaría ser recordado? ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado? ¿Qué le gustaría que dijera su epitafio? Aquí yace quién, aquí yace quién. ¿Ha notado usted que este asunto de ser recordado, este asunto de la trascendencia, no es de todos? La verdad es que el 99.99% de los seres humanos pasamos a la historia y sin ser recordados. ¿Se acuerda usted de su tatarabuelo? ¿Cómo se llamaba su tatarabuelo? Esos son algunas pocas generaciones. O sea, papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, eso es. ¿Y usted sabe cómo se llamaba? ¿Qué hizo? ¿Era buena persona? ¿No era? ¿Inventó algo? ¿Hizo algo? La verdad es que analícelo, pasamos a la historia muy desconocidamente, la mayoría, salvo alguien que haga algo muy malo, como matar muchos judíos o algo así, si pasa la historia, se acuerda uno de él, ¿verdad?, para maldecir su nombre o alguna cosa así, o al menos que haya hecho algo que perdura todavía, que sigue existiendo, que sigue haciendo efecto en la gente. Sabemos quién inventó el foco y esas cosas, porque hizo algo y recordamos su nombre, pero la mayoría de la gente no. Sin embargo, nos gustaría ser recordados por lo menos por nuestros seres queridos inmediatos. Ahora, para pensar en eso, recordemos lo siguiente: las personas son recordadas no por todo lo que hacen, no por todo lo que hacen, sino por algunas cosas. Por ejemplo, los atletas son recordados más por sus logros en la pista o en la cancha que por los logros morales o como padres. ¿Sabe usted cómo era Pelé de papá? ¿Sabe usted si era buen papá? ¿Sabe usted si era romántico o no con sus esposas? Se casó y se divorció varias veces. Incluso estuvo casado con una chica cristiana que cantaba, y también con una chucha, o cómo se llamaba, una joven, mucho más joven que él. ¿No es cierto? También, pero se divorció varias veces. Y sabemos algo acerca de eso. Yo sé esto por chismoso, pero la mayoría de la gente no sabe. Lo recordamos por sus goles, ¿no es cierto? Por sus goles, aunque la Tota Carvajal, un portero mexicano, le paró un penal aquí entre nos nomás, para que no digan. Para cualquiera aquí brasileño que sea, no es cierto, es bromeando. Pero los artistas son recordados por sus obras más que por su carácter. Por su carácter. ¿Cómo se llama este chamaco? Uno que estaba bien loco.
Mozart, genio de primera, ojalá hubiera vivido 5 años más y conquista más el mundo, pero estaba bien Lorenzo, tenía problemas morales terribles. Insisto, yo lo sé por chismoso, pero la mayoría de la gente conoce por sus obras, ¿no es cierto? Y cualquier otro tipo de arte, un cantante se conoce por sus éxitos más que por su moral. Los mismos héroes de la fe son recordados por sus hazañas y no por sus vivencias familiares. Si usted le pregunta a un niño, ¿qué hizo David? ¿Qué va a decir? Mató a un gigante. Jamás va a decir, tuvo 8 esposas y a ninguna la atendía bien. Y fue un pésimo padre. No va a decir eso. El niño, pero sí sabe que mató a un gigante. Y el cristiano y la iglesia, ¿por qué somos recordados? Porque usted y yo sí podemos trascender. Las iglesias pueden trascender. En la iglesia un creyente, un individuo, puede trascender, puede sembrar vida y puede en el futuro seguir existiendo y dando fruto lo que hizo, independiente en que se recuerde su nombre o no. Es decir, ¿qué nos hace trascender como iglesia? ¿Qué nos hace trascender? Encontraremos respuesta en la carta, en la querida iglesia, a esta iglesia en Filadelfia. Encontremos entonces la respuesta. En primer lugar, se trata de una iglesia trasciende por la identidad de su portero. Repito. Una iglesia trasciende por la identidad de su portero. Y no estoy hablando del fútbol, estoy hablando del portero, el que abre y cierra las puertas. Y usted dice, pastor, ¿de qué habla? Les leo. Escriba el ángel en la iglesia en Filadelfia. Lean conmigo, por favor. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué húbole? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién cierra la puerta? ¿Y quién la abre? ¿Y quién tiene las llaves? El portero, es el Señor. Esto lo describe Juan en el capítulo 1, describe acerca de Jesús y ahí habla de las llaves de David, pero una vez más el Señor lo trae a cuentas para ayudarnos a entender quién es Él. Ahora ya dijimos, hermanos, que la ciudad de Filadelfia se llamaba así también la puerta. En esta carta la idea de una puerta está presente, todo el pasaje está presente la idea de una puerta. Y lo más importante es que nuestro Señor se presenta como el portero, el que tiene las llaves. Eso significa el que tiene autoridad para abrir y cerrar. Como en otros casos, el Señor hace referencia a la descripción que hace Juan de Él. Al principio, desglosemos este primer versículo. Es muy importante, no voy a tardar lo mismo con los demás versículos, pero este merece un análisis especial porque Él se describe a sí mismo. Y en primer lugar dice que Él es la razón y principio de la iglesia. O sea, una iglesia es lo que es, trasciende por causa de el portero. En este caso, el que tiene las llaves, el que tiene el poder para abrir y cerrar. Él es la razón y principio de la iglesia. El texto dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Hermanos, no cometamos el error que cometemos a menudo todos los predicadores, como yo también, cometemos el error de hablar de la iglesia Filadelfia. La iglesia no se llamaba Filadelfia. Filadelfia se llamaba una ciudad pagana. Y la carta no fue escrita a la ciudad pagana, la carta fue escrita a la iglesia que estaba en Filadelfia, en la ciudad. Pero la iglesia no era Filadelfia. La iglesia era la iglesia. La iglesia se llamaba la iglesia. Toda comunidad cristiana se llama iglesia. Y en este caso era la iglesia que estaba en Filadelfia. Ahora, ciertamente, la palabra iglesia es una palabra griega que significa asamblea. Eso significa. Cualquiera podría decir, pues sí, podemos llamarnos asamblea. No nos llamamos asamblea, nos llamamos iglesia, que es la palabra asamblea, no traducida. Y nos llamamos así, iglesia, y no asamblea. Y no comunidad, porque resulta que aunque la iglesia sí es una asamblea, no es cualquier asamblea. Aunque la iglesia sí es una comunidad, no es cualquier comunidad. Aunque la iglesia es un grupo de personas, no es cualquier grupo de personas. Por eso ustedes y yo no somos una AC, asociación civil, ni somos una AR, asociación religiosa. Así nos llama el gobierno en México. En el 91 se hizo esta nueva ley acerca de las asociaciones religiosas y ahora nos llaman AR. Pero no somos una AR. Porque las AR también hay seminarios que son una AR y hay instituciones así de beneficencia como orfanatos y demás que también se llaman AR. Es decir, la Convención Nacional es una AR y no es una iglesia.
La convención regional es una AR y no es una iglesia. Pero no, ustedes y yo no somos ni AC, ni AR, ni somos un club, ni un gremio, ni un sindicato, ni una parroquia o una feligresía. No, somos, léanlo conmigo por favor, digan conmigo esto. Somos una comunidad de personas regeneradas por la gracia de Dios que seguimos a Cristo como discípulos comprometidos con la gran comisión. Eso somos, eso es la iglesia de Cristo. Por eso, aunque la palabra iglesia significa asamblea, no está traducida, está en griego, eclesía, que significa ex, de sacar, y kaleo, de llamar, llamados afuera. En el mundo griego, los griegos tenían en cada ciudad una eclesía, un grupo de personas que habían sido sacados del pueblo, los notables, los más honorables, y los ponían como eclesía, como las personas que dirigirían la iglesia. Qué interesante que Jesús, al formar su congregación de creyentes, sus discípulos, nos llama eclesía, usando esa palabra que ya existía para decirnos que nos sacó de entre los demás y nos llamó de entre los demás para cumplir una misión. Y sí, no somos cualquiera, y el Señor aquí nos habla de eso. Una iglesia trasciende por quien la formó, quien la llamó, quien la hizo. Además, Él es el único. Él se presenta a sí mismo como el único. Él dice, esto dice el santo. Después de decir, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, dice, esto dice el santo. Y no se refiere al enmascarado de plata, por supuesto, por favor. Lo digo de una vez para que ya se ría y se quite de la mente eso, que es un gran personaje de nuestra cultura, y aquí asistía a esta iglesia, todavía asiste por internet, el nieto del santo, que está casado con la hija del huracán Ramírez. Sí, es verdad, aquí yo los bauticé a los dos, hace algunos años. Ahora no asisten físicamente, pero sí se conectan y nos comunicamos. Y tuvieron un hijo que se llama el Rudo, porque no fue técnica, fue rudo, fue niño. ¿Y por qué estoy diciendo? Sí. Él dice, esto dice el santo. No dice esto dice un santo, ni dice es que el Señor es santo, ni dice santo, santo, santo es el Señor. No, porque en tal caso estaría describiendo cómo es el Señor. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, 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 está describiendo a Dios como un Dios que es santo, absolutamente santo, perfectamente santo. Pero aquí no dice eso, dice el santo. No está hablando de sus cualidades de santidad, está hablando de que es el único, que es el santo. No es un santo. En el Antiguo Testamento, se lo explico, en el Antiguo Testamento a menudo aparecen ángeles de Dios. Y dice ahí en la Escritura que llegó un ángel y habló con fulano de tal. Y que en ocasiones se dice varón de Dios, que es un sinónimo de ángel. Y incluso hay una ocasión en la que Pedro se le presenta a un ángel y Pedro cae de rodillas ante él y el ángel le dice, no, levántate, no me adores, yo soy siervo como tú. Pero hay una ocasión allá en donde se le aparece un ángel a Josué y Josué se hinca ante ese ángel. Y el ángel acepta la adoración, no se enoja. Pero el texto no dice que era un ángel, dice que era el ángel de Jehová. El ángel. Cuando se refiere con artículo, es el único que es así. ¿Y cuál es el mensajero de Dios? Cristo mismo. Algunos teólogos piensan que ese es Cristo preencarnado, el ángel de Jehová, el que cuando se le adora, acepta la adoración porque es Dios mismo. Y aquí dice que Él es el santo, no está hablando solo de su cualidad de santidad, sino está hablando de su unicidad. Solo Él es el santo, Él es el único, el diferente, el distinto a cualquier otra cosa, idea, culto, religión, lo que sea. Qué interesante que a esa iglesia incrustada en una cultura orgullosa de sus múltiples dioses, orgullosa de su idolatría y sus ideas, a esa iglesia el Señor se le revela como el único, el santo, no uno que es muy santo, no uno que es santo, 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 sino como el santo, en referencia a que es el único de esa categoría. Así que no hace referencia a su naturaleza, sino hace referencia a su unicidad. Así se le llamó a Jesús cuando un ángel se le presentó a María y le dijo que iba a quedar embarazada. Le dijo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Incluso los demonios, cuando el Señor Jesucristo enfrentaba a los demonios, lo reconocían de esa manera. Por ejemplo, en Marcos dice, y diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Y es un texto copiado de Marcos, lo copió Lucas, en Lucas 4:34 dice igualito, yo conozco quién eres, el santo de Dios. Esto habla de su unicidad, de exclusividad, solo Él es. Además, para aumentarle, sigue diciendo, después de que dice que es el santo, esto dice el santo, dice el verdadero. Otra vez, con artículo, el auténtico. Esto significa el auténtico, el verdadero. Esta descripción también usa el artículo para hablarnos una vez más de que no es que es verdadero, pero puede haber otro que también es verdadero.
Y un cuarto, quinto y séptimo que también es verdadero. Porque si algo es verdadero, pues no excluye nada. Solamente esto es verdadero, pero puede haber otra cosa verdadera. Pero en este caso dice el verdadero. Cuando usted entiende que algo es el verdadero, es que lo demás no es verdadero. Si usted tiene, qué sé yo, documentos aquí, o monedas aquí, o cosas, o fotografías de una persona, o fotos de una persona, lo que sea, y si dice usted que esta es verdadera, pues esta también puede ser verdadera, y esta otra también, pero cuando usted dice, esta es la verdadera, significa que ninguna otra lo es. Estoy hablando claro. Y eso está diciendo aquí, que Él es el verdadero. El verdadero, que el verdadero, todo lo que sea, todo lo que tenga que ver con vida, con eternidad, con verdad de Dios, con mensaje evangélico, con religión, que Él es la verdadera religión. Porque religión viene de religar, atar otra vez. No existe tal cosa como un conjunto de creencias y un conjunto de rituales a través de los cuales llegamos a Dios. No existe ese tipo de religión, no hay ninguna que sea correcta. Pero sí hay algo que nos ata a Dios de nuevo, ¿y qué es? Cristo. Cristo es mi religión, nuestra religión. Él, cuando te preguntan, ¿tienes religión? Dile, sí tengo religión, se llama Jesús. Él es mi religión, es el que me vuelve a atar a Dios. Y Él es el verdadero en todo lo que sea. Mire cuántas veces dice el mismo Juan en su evangelio y después en su primera carta, el mismo Juan habla de Jesús como el verdadero. Por ejemplo, en Juan 1:9, Él es la verdadera luz. Lean conmigo el texto. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él es la luz verdadera. Hay una luz que no es verdadera, pero hay una luz verdadera. También Él es el alimento verdadero. Lean conmigo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea, el maná no era el pan del cielo, era un símbolo del pan del cielo. El verdadero pan del cielo es Jesús mismo. Hoy celebraremos la idea de Jesús como el pan que descendió del cielo. Pero no solo eso, Él es también la fuente u origen de vida verdadero. Lean conmigo, por favor, como dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Incluso Él es el verdadero Dios. Lean conmigo ahora primera de Juan. Todos son textos de Juan, del mismo Juan que escribió Apocalipsis. Y como dice acá, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Oiga, ¿sí nos quedó claro que es el verdadero? Y a la vida eterna. Y remata esta serie de textos diciéndonos, versículo 21, ¿cómo dice? Hijitos, guardaos de los ídolos, amén. En esta última parte de este versículo está la idea de por qué Jesús dijo que Él es el santo, y luego añade el verdadero también con artículo, porque la enseñanza es esta: no aceptemos imitaciones. Ese es el punto, no aceptemos imitaciones. Y qué interesante que Jesús a esta iglesia incrustada, una iglesia pequeña, no muy fuerte ni en economía ni en número de creyentes, sin templo, con un mensaje contrario a todo lo conocido en ese momento. A esta iglesia le dice, Señor, yo soy el santo, el único, exclusivo, el verdadero, todo lo demás no es verdadero. Se lo dice a esta iglesia incrustada en un mundo lleno de verdades que no son verdades. Y por eso la enseñanza es: no aceptemos imitaciones, cuidado. Y además se presenta como el Todopoderoso. Lean conmigo el texto: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta es una clara alusión al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Señor le dice estas palabras a un rey respecto a otro rey sobre el cual iba a poner autoridad davídica. Usted sabe, el rey David fue muy importante, tanto que al Señor Jesucristo se le llamaba hijo de David. Y los reyes que vinieron después de él eran evaluados a la luz de David. Decían, hizo lo bueno delante de los ojos como su padre David, aunque fuera tataranieto. Y cuando hacía algo malo decía, no hizo lo bueno delante de su padre como David. David es una estirpe, se convierte en una estirpe, en un parámetro. Y por supuesto que el Mesías que habría de venir para salvarnos era de esa estirpe. Y se refiere a esto en Isaías 22:22. Lo leen conmigo, por favor, ¿cómo dice? Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿No nota usted que es paralelo a lo que dijo Jesús de sí mismo ahí cuando habla en la iglesia en Filadelfia, la iglesia en Filadelfia? Hace alusión a esto. Él es el verdadero, Él es el plan de Dios, Él es la culminación del plan de Dios. Él es el Mesías, el Cristo, el ungido, el que tiene todo el poder. Nadie puede abrir lo que Él cierra y nadie puede cerrar lo que Él abre. Así de sencillo. Es decir, que la vida
de la iglesia está en sus manos, hermanos míos. No trascendemos como iglesia y dependemos más que de Él, del portero. Por Él trascendemos, de Él dependemos. No dependemos de la agenda del mundo. No nos importa la agenda que haga el mundo. No dependemos de eso, dependemos de Dios, del portero, del que tiene las llaves, del que tiene el poder, del que cierra y nadie abre. Abre y nadie cierra. Háganle como quieran. Él cierra y se acabó, cerró. Él abre y se acabó, está abierto. ¿De qué habla? Tiene todo el poder. No dependemos de la tecnología, ni de las modas, ni de los movimientos sociales. Y esto es importante porque recuerden, aquella es una iglesia pequeña. Es una iglesia pequeña incrustada en una sociedad exitosa, en una religiosidad exitosa, una filosofía exitosa, tan exitosa que conquistó el mundo entero. Los romanos conquistaron Grecia militarmente, pero Grecia conquistó a los romanos culturalmente. Aceptaron sus dioses, aceptaron su filosofía. Y ahí en ese contexto está una iglesita, una iglesia pequeña, poca fuerza. Ahí está una iglesia, pero el Señor le bendice, le reconoce, la alaba, porque depende de Él, del portero, de su poder, de que Él tiene las llaves, de que Él cierra, de que Él abre. De repente las iglesias el día de hoy son famosas por otros valores que no son esto. Hay iglesias que son famosas porque tienen un templo muy bonito, o iglesias que son famosas porque tienen un grupo musical muy padre, o iglesias que son famosas porque ahí asisten artistas, o iglesias que son famosas porque tienen un equipo de sonido muy genial y echan humo seco así en los cultos. Y son famosas por cosas que grupos musicales son famosos por eso. Artistas paganos y con una moral por los suelos también son famosos por esas cosas. La iglesia debe ser reconocida y trascender por otras razones, por su portero, a quién predican, por quién la sostiene, por quién está en medio de ella. Y de eso habla este pasaje. Así es que, hermanos míos, trascendamos y dependamos del portero, no de la agenda del mundo, ni de la tecnología, ni de las modas, ni de los movimientos sociales. Por supuesto que sí sería padre que tuviéramos un templo más bonito, más grande, un templo que fuera de la iglesia, un lugar. Sí me encantaría, a mí sí me encantaría que fue un día una iglesia donde no era grupo musical así, no, era una orquesta gigante acá, y luego unos muchachos acá cantando, bien padre. Y de repente, cuando el último canto se empezaron a hundir. De verdad. Y desaparecieron. Como David Copperfield. Y luego de repente subió un mundo, de veras, ¿te acuerdas mi vida? Un mundo dando vueltas. Un mundote. Así me refiero a un mapamundi, pero de bulto. Un globo terráqueo, dando vueltas. Ahí va Chihuahua, decía yo. Dando vueltas. Y luego un púlpito. De verdad, no venía el hombre ahí, no, ese vino después de acá abajo. Se levantó el predicador, ojalateado, se notaba que estaba ojalateado. ¿Se entiende ojalateado? O sea, se hizo cirugía plástica para impactar. Yo he pensado hacerme eso para impactar. Me estoy poniendo viejo, entonces me voy a hacer una estirada o algo así, ¿no? No me hace falta, ¿verdad, mi vida? Eso, gracias, mi vida. Lo sabía, por eso no lo he hecho. Y porque en muchas congregaciones de eso depende la trascendencia. No, discúlpame, te olvidarán igual que a cualquiera. Es la presencia de Cristo, su amor, su poder, su autoridad divina, lo que hace que una iglesia trascienda. En segundo lugar, una iglesia trasciende por sus debilidades. Y usted dice, ahora sí ya. Esa sí ya está muy charra, pastor, perdóneme, pero es al revés. No, una iglesia trasciende por sus debilidades. Se lo compruebo. Lean conmigo versículo 8, ¿cómo dice? Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Algunos dicen que esta es el reproche. Yo no creo eso. Es más, creo que la redacción más correcta en español sería esta. Porque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pienso que cuando una iglesia se cree muy fuerte, no guarda la palabra ni hace honor al nombre de Jesús. Cuando una iglesia se cree muy fuerte por sí misma, falla en todo eso otro. Pero esta iglesia, porque reconocía su debilidad, guardaba la palabra y no negaba su nombre. Recordemos que la ciudad de Filadelfia se consideraba a sí misma, esa iglesia, se consideraba una puerta al helenismo. Se consideraban un apóstol. Como ciudad se sentían apóstoles del paganismo, apóstoles de la religión de ellos.
Tenían una pasión misionera de llegar al mundo entero con su cultura. Eso, hermanos míos, podría suponer una gran dificultad. Estaban inmersos en una ciudad orgullosa de su religión, su filosofía e idioma. Una ciudad que hacía todo lo posible por convertir a todo el mundo en sus ideas. Una ciudad y un gobierno que se consideraban misioneros de su fe idolátrica. ¿Qué podía hacer ahí una iglesia pequeña con semejante influencia? ¿Sabe que los mexicanos y los bautistas tenemos una especie de trauma, una especie de complejo? Tenemos con respecto a que hay lugares del mundo, de México, donde se puede evangelizar, hay oportunidades de crecimiento, y otros donde no, es que aquí es muy rudo, no, aquí la gente no entiende, no, ahí el terreno es difícil, decimos eso. Y decimos que lo más difícil de nuestro país es el centro del país, el Bajío, León, Guanajuato, esos estados, porque son muy religiosos. De hecho, hay una ciencia que se llama ilecrecimiento. El siglo pasado apareció ese pensamiento. Se levantaron muchos hermanos teólogos que eran sociólogos o psicólogos y esas cosas, y ellos intentaron explicar el crecimiento de la iglesia en términos científicos y descubrieron cosas. Yo aprendí eso de chamaco recién en el seminario, aprendí que había ciertos elementos que podían facilitar la evangelización. Por ejemplo, un detalle que dice el ilecrecimiento es que los migrantes son más fáciles de ganar para Cristo que los no migrantes. Porque imagínense allá en un pueblo, allá en su tierra, un pueblo, Santa Catalina del Huacal o lo que sea, y resulta que son bien poquitas personas, todos son amigos del sacerdote y de las monjitas del monasterio que hay ahí, todos tienen un pariente que va y hace rezos y demás, todos están unidos, el día de la fiesta del patrono, la santa patrona, todos van ahí, se emborrachan juntos, ¿no es cierto? Y está bien difícil ir ahí con el evangelio, ¿quién te va a hacer caso? Porque si alguien se convierte en enemigo de todos los demás y es muy difícil. En cambio, esa persona se va a Estados Unidos de mojado y allá no está su tía, la más beata de la iglesia, no está quien le diga nada y se convierten. Es más, muchos mexicanos han sido evangelizados en Estados Unidos porque fueron allá y lejos de su tierra, como migrantes, dicen, son más fáciles de evangelizar. Y tenemos metido en la cabeza que todo lo que hacemos depende de eso. Pero aquí la Biblia dice que Jesús abre si quiere y cierra si quiere. Las puertas las abre Él. Tengo un amigo misionero, vino a un Crece a predicar, el hermano Dennis. Vino a ese Crece. Él es un misionero americano. Ese es misionero en serio. Ese andaba puerta por puerta evangelizando. Es un gringo, sí, grandote, guapo. Tocaba una puerta, salía una persona y le decía, ¿no tiene algún motivo de oración? ¿Algún enfermo? ¿Alguna cosa que necesite? Porque yo oro, me gusta orar por la gente. ¿Quién le va a decir a un gringo guapo que no? Pásele, por favor, pásele. Y evangelizaba. Decidió irse. Era de esos misioneros. Los misioneros resulta que cada 4 años o algo así tienen su año sabático y tienen libre todo un año y se van a Estados Unidos a andarse paseando allá, presentando su proyecto en las iglesias y demás. Él no se tomaba su año sabático. Dice, no, ¿cómo voy a ir si estoy fundando una iglesia? Porque él de veras fundaba iglesias. Dice, no me voy a ir, hasta que le dijeron, oye, si no vas, pues no puedes. Pues no puedo entonces. Y renunció a eso y ahora se sostiene de otra manera. Pero él resulta que está en el mundo más, en el mundo A, le decimos, en el cinturón de supuestamente donde no se puede crecer, y ahí está fundando iglesias. Ahí en esa región. La del centro de la República Mexicana, demostrando que por supuesto que se puede, porque si Dios abre puertas, nadie las cierra, y si Dios cierra las puertas, nadie las abre. No dependemos de la tecnología, ni dependemos de esas cosas, dependemos de Dios, y si a Dios le da la gana abrir puertas, lo va a hacer. Hermanos míos, le dijo el Señor, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Una vez más, la debilidad de la iglesia es su fuerza. Por lo cual, dice la palabra, por amor a Cristo me gozo. ¿En qué, hermanos? Dice, está en la pantalla. Pues sí, póngamelo, por favor. Dice, no, ya vamos más adelantado. O más bien más atrasado, no sé. Pero, ¿dónde estoy? Ahí estoy. Es 2 Corintios 12:10, hermanos. Ahí voy, ¿verdad? No, es que si me adelanté demasiado, perdonen, yo tengo la culpa. He puesto delante de ti, ahí vamos, perdón, en la pantalla, yo tengo la culpa. Le dijo el Señor, he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Hermanos, aquella circunstancia de estar en esa ciudad con esas características parecería una dificultad, parecería una gran debilidad. Aquello no era un obstáculo,
sino una gran oportunidad. Miren, estaban incrustados en una ciudad donde se exportaban ideas. Y la iglesia tiene muchas ideas que exportar. ¿Estamos de acuerdo? Eran parte de una sociedad donde había apertura para compartir creencias, principios y valores. A todo mundo le gustaba andar hablando de ideas y de principios y de filosofía. Y la iglesia tiene sobre todo creencias, principios y valores por los cuales hablar. Estaban en medio de una sociedad que comerciaba con uvas, vino, lana, artesanías, productos agrícolas y ganaderos, y también ofrecía su filosofía, su religión. Y la iglesia tiene, entre todas las ofertas que puede haber en el mundo, la mejor oferta. Déjeme explicarlo. Es como si alguien le dice, oye, usted anda en problemas económicos, no tiene que hacer. Y alguien le dice, tómate hoy estos productos, véndelos y es tuyo el dinero. Y usted dice, sí, qué padre. Y mañana salgo a vender. Pero mañana hay mercado sobre ruedas. Usted despierta y empiezan los camiones a llegar, las camionetas a llegar, porque en su mera calle se pone un mercado sobre ruedas. Y usted dice, oh no, todo el mundo va a estar vendiendo algo. ¿Qué va a hacer de mí? Pues ¿cómo que qué va a hacer de mí? Salga con su producto y véndalo. ¿Me explico? Usted puede pensar, ay no, hay muchos vendedores. Pues por eso, si hay muchos vendedores, también hay muchos ¿qué? Compradores. Entonces salga con sus muñequitas de trapo, esas bien hechas, bien bonitas, y véndalas, porque usted decide si es una oportunidad, si es una puerta abierta o una puerta cerrada, porque el Señor abre puertas. Estoy siendo claro en esto que digo acá. Esta iglesia que podía parecer que era débil, que no tenía fuerza, resulta que tenía una gran fuerza, justamente porque Dios había abierto una puerta. Toda iglesia local tiene una puerta puesta por el Señor que le permite integrar a nuevas almas al reino. Además de todo, la puerta a la que hace referencia el Señor es una puerta que nadie puede cerrar, porque Él abrió. Él puede cerrar cualquier otra puerta que nadie va a poder abrir. Es decir, que aquella oportunidad era parte de su provisión divina. Ayer fuimos ¿a dónde fuimos? A Pachuca. Resulta, hermanos, que allá, ya les conté al principio que dimos gracias, me topé con hermanos que no había visto. Solamente los habíamos visto en su fotita ahí cuando escriben en Facebook o en el YouTube y nos escriben mensajes y demás. Y nunca nos habíamos visto físicamente. Nos abrazamos llorando, nos abrazamos con hermanos, con hermanas, con jovencitos que no habíamos visto nunca. Había algunos que sí habíamos visto alguna vez por acá, pero otros que nunca habíamos visto, pero están conectados. Son hermanos, son de nuestra iglesia. Ya tenemos 10 miembros más, los bautizamos ayer y usted no los conoce. ¿Y cómo se convirtieron? Por internet. Durante la pandemia. O sea que podemos decir la pandemia, oh, qué tragedia. Oh, mugre chino que se comió un murciélago y nos hizo enfermos a todos, que ya dijo que no es cierto. Pero qué tristeza, ¿por qué no le dieron otra cosa? Le hubieran dado unos canapés o alguna cosa así. No un murciélago, pero no es cierto. O no sabemos pues, pero ¿qué pasa? ¿Por qué es el virus ese mentado? Espérese. Todo mundo antes de la pandemia sale a la calle, no van al templo porque no les importa, porque algunos son cristianos, pero de repente la pandemia nos enclaustra a todos en nuestras casas, nos secuestra a todos en la casa. ¿Y ahora qué hacemos en la casa? Ya nos chutamos todo Netflix, ya no tenemos ni una película que ver nueva. ¿Qué hacemos? Pues préndele, hay algo, y hay unos cristianos, hay que oírlos a ver esos. Y tómala, se convierten. ¿Ve la puerta abierta? Podría decirse que es una gran debilidad. Fuimos cristianos, nuestros niños que nacieron en la pandemia, los niños que iban al kinder en la pandemia y cursaron primero de primaria y segundo de primaria en casa. O sea, ni amigos tenían, nunca salieron a jugar, nada. No tenían lonche con la señora de la tiendita de la cooperativa de la escuela. No saben lo que es una cooperativa. Y decimos, pobres niños, se traumaron, que no sé qué. Pero esa circunstancia fue una oportunidad. Crecimos. Alcanzamos a personas que nunca se nos ocurrió alcanzar de otros lugares, ¿cierto o no es cierto? Les cuento lo que pasó ayer. Resulta que los hermanos del grupo celular, donde se convirtieron estas personas que bautizamos, ahora ya son una congregación, porque son muchos, ya no caben en su casa. Esos hermanos los conocimos. Yo no les había visto físicamente, solamente en la pantalla. Su niño era niño Alpatapá, es un niño que le gustó mucho el cuento de Apitipí y el equipo Mapamundi. No sé si usted veía esos cuentos míos. Y el niño se puso Alpatapá, precisamente, igual que Apitipí, usó las letras de su nombre y se llama así. Su papá, Alan, igual que él, y su esposa, se llama el hermano Sandra.
Y ellos son los que dirigen esa zarza en su casa. Y bueno, estábamos ahí bien contentos en la comida y demás, y fue ahí un hermano que es pastor de una pequeña iglesia, que es amigo de ellos, y fue allá y me conocía. Yo no me acordaba de este incidente, pero este hermano me dijo: pastor, ¿se acuerda cuando vino a nuestra iglesia hace algunos años? La iglesia donde él va, creo que es la iglesia bautista más grande ahí en Pachuca. Fui a predicar con ellos en el final de la campaña Misión Jesucristo. Hicieron nuestra campaña y me invitaron a mí, como autor del libro, que fuera a predicar en la clausura. Fueron una campaña extraordinaria, ellos lo hicieron muy bien. Y yo prediqué, pero este hermano, este joven, me abordó antes de la predicación, antes del culto, y me dijo: pastor, traía su teléfono y me dijo: pastor, tengo una amiga a la que le mando sus devocionales. En esa época yo todavía hacía los devocionales, ahora ya los hace Lee, y aunque le he pedido que me los regrese, no me los quiere regresar. Y él los sigue, y usted dice amén, y él los sigue grabando. Pero este joven, en esa época yo los grababa, y entonces me dijo: ¿puede grabar un video, por favor? Porque tengo una amiga, compañera de trabajo, son educadores, algo así. Me dice que pues le mando sus devocionales y sí le gusta, pero ella dice que es atea. Entonces no cree, pero dice que le gusta y sí los escucha. ¿Le puede mandar un mensaje? Yo dije: va, pues no la conozco, no sé ni quién es. Y le di un mensaje que yo no me acuerdo qué dije. Y me dijo el hermano, ahora en esta reunión, me dijo: ¿se acuerda que hicimos eso? Le dije: sí. Me dijo: ¿sabe quién era esa mujer? ¿Quién? Ella, la dueña de la casa de la zarza. La hermana Sandy Palomino. Ella, la que nos llevó allá a bautizar a 10 ovejas. Y mire dónde va la cosa. Dios abre puertas donde Él quiere abrirlas y nadie las puede cerrar, y cierra las que quiere cerrar y nadie las puede abrir. Así que lo que hagamos, yo grabé ahí así como rápidamente: no, hermana, Dios le bendiga. Y quién sabe qué le dije. Ella dice que rompió a llorar cuando lo vio, y que su amigo, el que le mandó el audio, le dijo: ¿por qué lloraste? Y que le dijo: ¿por qué? Porque Dios me estaba hablando. Entendí que me estaba hablando. Dice: además todos los devocionales parece que tiene una cámara en mi casa. Dijo ella. Eso, hermanos míos, eso no tiene que ver con tecnología, ni con crecimiento, ni con psicología, ni con antropología, ni con nada de eso. Tiene que ver con un Dios todopoderoso, que es maravilloso, que tiene las llaves y que abre si quiere y cierra si quiere. Estoy hablando claro. Y ahí está la fuerza de la iglesia. Es que cuando el Señor le dice esto, sí, hermanos, ¿qué hace trascendente una iglesia? Su debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque entonces la fuerza de Dios se manifiesta. Mire usted, ahora dónde voy, ayúdenme ustedes, porque aunque tienes poca fuerza, sí, ahí voy. También dice el Señor, lean 2 Corintios conmigo, ¿cómo dice? Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No tenemos noticia de que la iglesia de Filadelfia fuera muy grande ni muy rica, y evidentemente no tenían templo. Y también sabemos que el gobierno se oponía a la iglesia, pero su debilidad era su gran poder. Miren, deje decirles algunas cosas que eran su debilidad poderosa. La debilidad de estar inmersa en una ciudad orgullosa de su cultura, religión e idioma, apasionada por helenizar a todo el mundo. Es como nosotros, hermanos. Nosotros vivimos en una ciudad que glorifica la mentira, glorifica el robo, glorifica la injusticia, glorifica, ¿cómo se llama cuando el soborno? Glorifica la corrupción. ¿Y cómo se llama cuando no se aplica la ley y no se paga la impunidad? Es más, usted y yo nos cuidamos del ladrón y de repente también de las autoridades. Nos da miedo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Waze te dice todo lo malo. Te dice que hay baches, te dice que hay choques y que hay policía, ¿verdad? Y te da miedo. No todos los policías son malos. No, por supuesto que no. Hay algunos muy buenos, hay algunos muy honestos, pero tristemente esa es la cultura que tenemos. Tristemente, porque hay muchos que sí. Vivimos en esta ciudad, una ciudad que adora la muerte. Ha crecido, el culto a la Santa Muerte está creciendo más que cualquier otra religión en nuestra ciudad. ¿Sabía usted eso? Ahora va usted por la calle y en todas las tiendas, en todos los mercados, hay una calaca por ahí en algún lugar, ¿no es cierto? Está creciendo abundantemente. Y usted y yo podemos decir: oh no, qué tremendo. O podemos decir: órale, cuántos clientes. ¿Me estoy explicando? Podemos decir: oh no, qué peligro. O podemos decir: Dios mío, qué gran oportunidad. O sea, porque llegamos a un lugar donde todos son cristianos. Ahí sí, pues ¿qué hago aquí? No. Aquí en evangelismo pues todos son cristianos. Dios mío, mejor me voy a otro lado. Pero llegamos a un lugar y todos con cuernos y cola. Gloria a Dios, aquí está. Aquí es donde, pues, estoy hablando claro. Eso le pasaba a esta iglesia. Tenían una gran oportunidad.
La debilidad de estar inmersa en esa ciudad, la debilidad de ser un remanente, una minoría en un mundo idólatra, perverso, dominado por el error. La debilidad de tener un mensaje radical, único, contrastante. Hermano, porque nuestro mensaje es contrastante, nuestro mensaje incomoda a la gente, nuestro mensaje en ocasiones es un golpe en el rostro de las personas, porque Jesucristo es único, es radical, es contrastante. Él no dijo, bueno, pueden creer en mí si quieren, o pueden creer en otras cosas también. Por ahí anda Buda si quieren ustedes, o Mahoma, o si quieren por ahí. No. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué más dijo? Nadie. ¿Qué incluye ese nadie, hermanos? ¿A unos cuantos o? Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es contrastante, incluyente, eso molesta a la gente. Eso podría ser nuestra debilidad, pero es nuestra fuerza. La debilidad de seguir a un maestro desafiante, revolucionario, excluyente. La debilidad de proclamar una enseñanza contraria a las enseñanzas de la mayoría. Nuestras enseñanzas son contrarias a la mayoría. Por eso la gente se sorprende que diezmemos. ¿Qué? O sea, vas a la iglesia a escuchar y todavía pagas. Que no es pagar, pero ellos no lo entienden. Se les hace chueco. El reino de Cristo es un mundo al revés. Y resulta que nosotros perdonamos, ponemos la otra mejilla. Espero que sí. Damos la capa, además, si alguien se quiere llevar algo más de nosotros. La debilidad de vivir en el nombre de Jesús, el Dios desconocido para aquella sociedad. Allí, la iglesia en Filadelfia, cuando hablaban de Jesús, hablaban de un nombre que la gente no entendía. El día de hoy, cuando tú hablas de Jesús, todo el mundo sabe quién es, pero en aquella época no. La debilidad que le convierte en un poderoso instrumento en las manos del todopoderoso Dios. Algunos piensan que el único reproche a esta iglesia es aunque tienes poca fuerza, pero eso sería no entender la gracia. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, dice 1 Corintios 1:27. Hay quien le da una traducción diferente, es esta: porque aunque poca, tienes fuerza. Me gusta más esa traducción, porque aunque poca, tienes fuerza. De cualquier modo, nosotros ya sabemos que la fuerza de la gracia de Dios en nuestra vida es justamente lo que hace que nuestra debilidad tenga sentido, tenga propósito. Es decir, la gracia de Dios se manifiesta más abundantemente. Mire, la gracia de Dios se manifiesta más abundantemente en la fluida predicación de un tartamudo que en el campeón de oratoria, ¿no es cierto? Ponemos a un campeón de oratoria, ha ganado premios donde quiera, predica y habla muy bien, muy elocuentemente. Pues lo hizo bien. Pues ponemos un tartamudo y nos predica un sermonazo. Es la gracia de Dios, ¿están de acuerdo conmigo? Su poder se mostró más en el adolescente David que en el grande y fuerte Saúl. Saúl era grandote, guapo. Y David un chamaquillo, 15, 17 años. El chigüín, el cipote, el lepe, el que iba por las tortillas. ¿Quién mató al gigante, hermanos? ¿Saúl o David? David. La gracia de Dios. Una iglesia que trasciende, sabe de su debilidad, pero confía en su fortaleza, en la gracia de Dios. Una iglesia que trasciende sabe que es débil, pero descansa en la fuerza que viene de Dios. Hermanos míos, fortalezcamos nuestra vida en el conocimiento de nuestras debilidades. Trascendamos porque no podemos. Trascendamos porque no podemos. Dígame usted, ¿cuándo Dios le ha pedido a un hombre que haga una hazaña que puede hacer? Nunca. ¿Podía vencer David a Goliat? No podía. Dios lo mandó a hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios puede. ¿Podía Noé construir esa cosa para guardar a los animales de la tierra? Y además navegar ahí, hacerla. Nunca había hecho ni siquiera un barquito así del 12 de octubre ni de nueces. Nunca había hecho ni eso. Nadie le había enseñado a hacer una canoa y se aventó una cosota grandota que sobrevivió quién sé cuántos días. Cuando Dios pide, le dijo a 12 espantados, 11, ¿cuál? 12, ya uno se había suicidado. Le dijo a 11 espantados discípulos, porque el texto dice que algunos dudaban. Les dijo, vayan a todo el mundo. A mí alguien me pide que vaya a todo el mundo, el día de hoy con tecnología, con aviones y demás, y me espanto de que me diga, a unos chamacos ahí que ni siquiera tenían celular como yo, y les dice el Señor que vaya a todo el mundo. No pueden. El Señor siempre nos pide cosas que no podemos, porque Él puede. Y cuando Él puede, siendo que no podemos, entonces la gloria es para Él. De eso se trata. Trascendamos porque no podemos, pero Él puede. Y por medio de nosotros lo va a hacer. Hermanos míos, y además, una iglesia trasciende por la agenda de Dios. Esto me gusta decirlo. Lean conmigo el texto, por favor. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos míos, aquella ciudad era una ciudad ordenada. La ciudad de Filadelfia era una ciudad ordenada. Era una ciudad griega. Se manejaban con ciertas organizaciones muy bien hechas. Tenían jerarquías, tenían orden.
Tenían diferentes personas que participaban en diferentes áreas de la sociedad. Podemos decir en términos modernos que tenían una agenda bien definida. Sabían qué querían y cómo podían lograrlo. Y tenían una agenda. Sin embargo, en medio de todo eso, el Señor alienta a su iglesia con estas palabras. Léanlas conmigo. He aquí, adelante por favor con estas, lean conmigo. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermanos míos, igual que en la iglesia Esmirna, el Señor reconoce que hay una dificultad en esta ciudad de Filadelfia, con la iglesia en Esmirna, que había una asamblea, ¿cómo se dice? Una sinagoga de judíos, que le daba lata a los cristianos porque los acusaban ante el imperio romano. Y el Señor revela sus planes, su agenda a la iglesia en Filadelfia. El Señor le revela sus planes, es decir, le da a conocer su agenda divina. Y les dice que esos judíos que rechazan al Señor y perseguían a su iglesia serían descubiertos. Es decir, se revelaría su no pertenencia al pueblo de Dios. Eran judíos de raza, pero el Señor dice que dicen ser judíos y dice el Señor, y no lo son. ¿De qué está hablando el Señor? Está usando el término judío en el sentido de pueblo mío. Y está diciendo, ellos se dicen judíos, pero no lo son, porque no creen en el Dios de Abraham. No creen en el Dios de Israel. No creen en el que habría de venir a salvarles, en el Mesías prometido. Así es que, hermanos, perdónenme, una vez más les digo, el pueblo de Dios no es cuestión de raza, no es cuestión de consanguinidad, no, Señor, es cuestión de fe. Aquí hay unos judíos de raza que no son judíos espirituales. Incluso se habla que serán juzgados y se dice que un día habrán de reconocer que la iglesia es el pueblo amado de Dios. Dice que se postrarán ante su iglesia. Además, el Señor promete guardar a la iglesia. Leamos, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La paciencia es la capacidad de la iglesia de vivir la agenda de Dios, cualquiera que sea la fecha. Porque miren, en la agenda de Dios de repente aparece una pandemia. En la agenda de Dios de repente aparece un terremoto. En la agenda de Dios de repente se nos muere un ser querido. En la agenda de Dios de repente vamos al laboratorio y dice positivo. Y eso es negativo. Porque sufrimos, los cristianos tenemos momentos de gloria, de felicidad, y tenemos momentos de derrota y de tristeza. En la iglesia también hay momentos de grande y evidente victoria, y también la iglesia vive momentos de tribulación. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Y son parte de la agenda de Dios para nuestra vida. Pero una cosa es verdad, la victoria es segura, hermanos. La victoria es segura. Podemos ustedes y yo, ¿en qué etapa está? Yo no sé en qué etapa está usted. Si está ahorita en las alturas, gloria a Dios, amén. O está usted en un hoyo ese. Y alguno me va a decir, no, yo tengo en un hoyo desde el 2002. O algo así. Tiene una racha de 25 años. Estoy enrachado. Porque yo sé que a veces nos sentimos así, nos sentimos que estamos muy mal. Pero hermanos, le tengo noticias. En la agenda de Dios ganamos al final. En la agenda de Dios hay victoria. Y eso le dice Dios a su iglesia. Ahora es interesante que después de esta carta, después de que se escribió la carta, un emperador llamado Trajano persiguió a las iglesias. Y particularmente se sabe en la historia que persiguió a todas las demás iglesias del Apocalipsis. A todas. A Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, todas. La Odisea. Persiguió a esas iglesias y no a Filadelfia. Porque como estaba situada en esta ciudad que se supone que era precursora del mensaje de los greco-romanos, en esta iglesia no se persiguió. Cuando los otomanos entraron a Roma y empezó la destrucción de Roma, estos también persiguieron a los cristianos, pero a Filadelfia no, porque estaba en las orillas del imperio. Cosa curiosa, se cumplió la profecía de que Dios los cuidó a ellos. Sin embargo, igual que todas las demás iglesias, lo que Dios les dijo a las iglesias lo cumplió en esa comunidad, pero también es un mensaje para la iglesia universal de nuestra época. El mundo puede tener su agenda, hermanos míos, pero la agenda de Dios prevalecerá. No importa la agenda que tenga el mundo.
Y sé que usted y yo nos molestamos con las leyes que se aprueban y estamos contentos que en algunos países gobiernos de derecha, gobiernos de una moral diferente ganen. Sí, sí, es verdad. Sin embargo, hermanos míos, pase lo que pase, aunque ganen de los de otros orígenes, lo que sea, usted y yo confiamos en el Señor. Porque nuestra revolución es espiritual, nuestra revolución no es ni armada, ni física, ni política. Nuestra revolución es espiritual. Usted y yo compartimos el Evangelio. No importa quién esté en el poder, no importa qué leyes se aprueben, usted y yo confiamos en la agenda de Dios que al final prevalecerá siempre. Pero además, hermanos míos, una iglesia trasciende por sus ahorros. Y aquí sí dice usted, no, pastor, pues yo tengo 4 pesos. Yo estoy contento porque ya cumplí 65 años y voy a ir a sacar mi credencial del bienestar, ¿se llama? Este martes me toca, la G. Ya investigué para que me den mi lana. Los invito a todos a desayunar. Estoy soñando, no alcanza para tanto, ¿verdad? Capaz que nomás a ti te puedo invitar, mi vida, con esa. Pero para algo ha de servir. Sí alcanza para 2 huevos con frijoles, hermano. Sí. Eso sí alcanza. Muy bien. Oiga, ahorros, ¿de qué está hablando, pastor? Lean conmigo. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿No es eso ahorro? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu de las iglesias. Hermanos, esto es un tesoro. Esto que está diciendo ahí son acciones, son papeles de acciones, son pagarés. No, esos no son muy buenos, ¿verdad? Son billetes. Son lingotes de oro. Estas palabras del Señor son ahorros. La iglesia, hermanos míos, la iglesia ya tiene todo lo que necesita. No necesitamos más de lo que ya Dios nos ha dado. Solo hace falta conservarlo. De hecho, usted y yo no debemos pedir mucho a Dios. No deberíamos pedir mucho porque ya nos dio mucho. Ya nos dio. Lo que debemos hacer es disfrutar, usar, ejercer lo que ya nos dio. Porque ya tenemos un gran ahorro de bendición de Dios. Estamos completos en Él. Solo hace falta ejercerlo. Como por ejemplo, ¿qué, pastor? Como por ejemplo, ante la inminencia de su regreso, porque Él viene, mantengamos nuestra identidad y misión. Parte de nuestro ahorro, nuestro tesoro es esto. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. La iglesia tiene una debilidad que le hace fuerte. La iglesia tiene una puerta que nadie puede cerrar. La iglesia tiene una capacidad para sufrir con propósito. Ante las luchas, mantengamos nuestra victoria. El Señor dijo, para que ninguno tome tu corona, la corona de la vida. Y ya expliqué yo en otra iglesia a la que le dijo algo parecido, que esa corona no es algo que nos van a dar en el cielo, no, es algo que nos dieron aquí. La palabra no es una palabra que se refiere a una corona de rey, no se refiere a una corona de oro, de metal, no, se refiere a una corona que está hecha de unas hojas de laurel. Yo dije que era de pasote, ¿se acuerdan que dije eso? Si usted quiere que sea, ¿cómo se llama eso que se come con pápalo? A mí el pápalo me gusta mucho. A mí me gustaría una corona de pápalo. Y luego le hacía así para que se mueva como una hojita. Sé que hay gente que no le gusta, a mí me gusta mucho el pápalo. Y una corona de pápalo, que sea, era una corona que se quitaba porque lo único que tenía era cierto simbolismo de que llegué, que gané, que triunfé. Así que se trata de la corona de vivir con propósito, la corona de tener a alguien a quien seguir, la corona de tener la seguridad de una victoria final. Eso es mi tesoro, es un lingote de oro. Y es mi tesoro, es ahorro que tengo y voy a vivir por eso. Ante las carencias, cumplamos una misión. Dice el Señor, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y uno dice, columna, o sea, yo ser columna. Me acuerdo alguna vez en un congreso, en un campamento de jóvenes, los jóvenes se disfrazaron de cosas. Y andaba un joven, Arturo González, chico, que está muy alto, no sé, 1.98, no sé cuánto mide. Aldo, ¿qué dije yo? Arturo es su papá. Aldo, pero sí es un joven muy alto y además flaco. Y yo decía, ¿de qué andará vestido? Estaba de gris, una sudadera gris, pantalón gris y una linterna de esas acá. ¿De qué anda usted? Dijo, soy poste. Estaba disfrazado de poste. De hecho hicieron un drama ahí y había un King Kong, un King Kong. Y la muerte de King Kong fue porque el poste le cayó encima. O sea, alguien dice, yo ser, ¿cómo se llama? Columna. Pues. Y algunos aquí son chaparritos, pues columnita. Algunos son una columnota, ¿verdad? ¿Qué se refiere, hermanos? Esto no solamente dice, le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré. Habla de utilidad, el privilegio de pertenecer a algo, ser parte de algo y ser útil en algo. Qué interesante que Dios le dice esto a una iglesia que está en una ciudad sísmica,
en un territorio sísmico donde la gente vive afuera de la ciudad para no que le caiga la casa encima, porque ya se les murió a algunos, y los que viven adentro son tratados como locos, y además tienen su casa llena de columnas de madera sosteniendo los techos desquebrajados por la anterior situación sísmica. Y qué interesante que a esa congregación que está en esa ciudad, con las circunstancias, Dios les dice: ustedes serán columnas que mantendrán firme el edificio espiritual de la iglesia. Es decir, le está hablando de que son útiles, de que son instrumentos en sus manos, además de que pertenecen a Él, a que son parte de su plan. Eso es bendición. Le está diciendo que son instrumentos de sostén de la iglesia. Y luego, ante nuestra pequeñez, la grandeza de nuestro Dios, porque también les dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Como que Dios puso su marca en nosotros, como cuando ponemos una cosa así de metal, ¿cómo se llama eso? Una placa de metal con el nombre tuyo, porque tú hiciste ese edificio o algo. Como cuando se le pone nombre, las columnas en el templo de Salomón tenían nombres, tenían nombre. ¿Se acuerdan ustedes? Tenían unos nombres, no recuerdo los nombres, pero tenían nombre. De eso está hablando el Señor. De Él pondrá su nombre en nosotros y pondrá nuestra vida en sus manos. Dice además: escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad. ¿Se acuerdan? A los sacerdotes en la época de Moisés, por medio de Moisés le dio orden a Aarón de que pusiera su nombre. Dice Dios que pongan su nombre de él en el pueblo. Mire cómo dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es cuando el sacerdote bendecía a Israel y decía: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová resplandece su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. ¿Se acuerdan de eso? Era el acto de poner el nombre de Dios sobre ellos, como señalándonos, como Dios apartándonos, como diciendo: este es mío. Este me lo protegen, como cuando te dan un letrero de algo. Hace algunos años, cuando yo fui presidente de la Convención Nacional, el presidente Fox invitaba a los líderes religiosos a ir al grito de la independencia, y recibimos una invitación nosotros y nos mandaron un papelote así y unas instrucciones y no sé qué. Y yo sí sentía así raro porque se cancela Tlalpan, ¿sí Tlalpan se llama? Se cancela desde donde está un puente, allá no puede entrar nadie, pero nos dijeron que esa cosa que nos mandaron lo pusiéramos en el carro, así en letrero. No, hombre, llegamos y a un grupo así es soldados, se veían el letrero y se abrían. Yo dije: no, ya saben que viene el paz aquí, pensé yo. Era el letrero ese. Y donde quiera que fuimos entrando y nos tocó en la misma sala, en el mismo cuarto donde estaba el presidente, donde dio el grito. Ahí estábamos peleándonos con un obispo que quería el mejor lugar porque empujó a mi esposa, ¿te acuerdas de eso? Y como estaba gordito, pues sí le ganó. Pero eso es otra cosa. Después me desquito de eso. Cuando alguien te pone un letrero, teníamos una cosita aquí dorada, había unos que tenían una azul, una verde, y yo decía: luz, y hasta la mía era dorada. Estoy bromeando, estoy de payaso. Es más, nos volvió a invitar otras 3 veces y las otras 2 veces no fuimos, porque preferimos quedarnos acá a hacer discada que ir. La verdad, no estoy diciendo eso como presumido, pero imagínate Dios, si Dios me da un cartelón de esos, sí me lo pongo, ese sí me lo pongo. Ese sí lo pongo en mi carro y me lo pego aquí, y es más, hago copias y me pongo uno en cada ladita así. O sea, si se trata de Dios, bendito sea. Y eso es lo que dice aquí. Eso hace Dios en nosotros, nos señala, nos bendice, pone su nombre en nosotros. Ante la realidad de ser minoría, la iglesia en Filadelfia era minoría. El reconocimiento de nuestro Dios y mi nombre nuevo. Déjeme lo explico claramente. La iglesia en Filadelfia estaba en una sociedad que se había cambiado de nombres cada rato según a quien querían honrar. Se habían llamado Neocesarea, se habían llamado Decápolis, se habían llamado Flavia, y se habían llamado otros nombres. Hay otros que no los dije, pero tenían muchos nombres, se cambiaban cada rato para honrar a alguien. Y ahora dice aquí que el Señor que le escribe a esta iglesia le va a dar a la iglesia su nuevo nombre, como otro nombre que significa algo. ¿Sabe cómo lo puedo explicar esto? Me gusta cuando llegan los niños aquí de la iglesia y me dicen: oye, Paz, me dices que no sé qué. Y el papá: mi hijo, dígale, hermano pastor, dignísimo pastor, o querido pastor, o algo. A mí me encanta que llegue el chamaco así bien confianzudo y me diga: oye, Paz. Y ni siquiera me dice pastor, me dice Paz.
y lo regañan los papás. No lo regañe, por amor de Dios. Cuando alguien te dice por tu sobrenombre, es que ya te pertenece y ya le perteneces. Les he contado de aquella hermana que fue un día a cita pastoral. Su hijo se llama Pablo y resulta que los jóvenes le empezaron a decir Pablo Mármol, así, y terminaron diciéndole Cuchicuchi. Y todos le decían Cuchicuchi. Y la hermana pensaba, que yo batallé, busqué significados de nombres para ponerle Pablo, y estos le dicen Cuchicuchi, y su cita para hablar conmigo, para decirme que por favor invitara eso. Y cuando entra a la cita pastoral le digo, hermana, ¿cómo está Cuchicuchi? Sí, de veras la regué, yo sé, le pedí perdón. Pero luego le expliqué a la hermana, mira, cuando te dicen por sobrenombre, ya te aceptaron, ya eres parte, hermano. Si te dicen racual, tripa, serrucho o espagueti, lo que sea, ya te aceptaron. Que te digan, ¿quién te dice por tu nombre completo? Gilberto Gutiérrez Lucero. ¿Quién te dice eso? Tu mamá cuando te va a regañar, ¿cierto o no es cierto? ¿No le decían así sus papás, su nombre completo? O en la escuela, totalmente impersonal. Ni siquiera te lo dicen al derecho, te lo dicen Gutiérrez Lucero Gilberto, ¿cierto o no es cierto? Tú te acuerdas de tus amigos por su nombre chueco, ¿no es cierto? Minjares Férez María Fernanda, ¿no es cierto? Me lo sé al revés. No, es más, no lo puedo decir al derecho, María Fernanda, no lo sé decir, porque así se dice en la escuela, ¿no? El apellido primero y así. Pero cuando alguien llega y te dice, ¿cómo estás, Paz? ¿Cómo estás, flaco? ¿Cómo estás, gordo? No, ¿cómo estás, gordo? Sino, ¿cómo estás, gordo? También te puede decir lo otro, pero eso ya es asunto de... Es decir, hermano, imagínate Jesús diciéndote, hey, cuando vengas, puedes llamarme así. No sé qué nombre sería, pero no está padrísimo. Me hablo de tú con Él. Ante la realidad de ser minoría, el reconocimiento de nuestro Dios sobre nuestra vida. Dios nos ofrece una relación especial, personal con Él. Dios nos revela de una manera especial y particular. Hermanos míos, que conozcamos su nombre nuevo significa que le conocemos de manera especial. Como si nos sentáramos a la mesa con Él un día y Él dijera, ¿cuánto he deseado celebrar con ustedes esta Pascua? Y luego nos sentáramos ahí con Él, comiendo del mismo pan, arrancándole un pedazo al pan, sumergiéndolo así en vino, porque eso se hacía en aquella época, y comiéndolo junto con Él. Y Él ahí con nosotros, acostado, porque así se comía en aquella época. Así de cercano es una iglesia que tiene esta experiencia, que vive esta experiencia, que enseña que esto es el cristianismo, que el cristianismo no solamente es una religión y un asunto de memorizar cosas, y que no es solamente un asunto de hacer cultos, cultear, porque hay gente que cultea, no alaba a Dios, nomás cultea, hace cultos y se reúne, pero hay algo más, tiene que ver con relación con Cristo real. Una iglesia que es así, hermanos, una iglesia así trascenderá. Una iglesia así trascenderá, garantiza que la próxima generación de seres humanos también creerá en el Señor. Me emociona mucho cuando el Señor hizo, después de contar una parábola, la parábola del juez injusto y la viuda latosa, dice el Señor, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en esta tierra? Es una pregunta que Él se hizo. Yo quisiera poderle decir al Señor, sí, Señor, sí. Perdón, sí, Señor, sí. Estoy seguro que cuando vengas habrá fe en esta tierra, porque yo cumpliré mi parte. Haré lo posible, Señor, que las nuevas generaciones te sigan conociendo. Daré testimonio, dejaré huella, que se olviden de mi nombre, que no se acuerden nada de mí, pero que lo que sembré dé fruto más adelante. Hermanos, retengamos los privilegios de ser la iglesia de Cristo, como nos dijo el Señor. Guardemos ese ahorro. El Señor hace un desafío final. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más el Señor desafía a los escuchas de esta carta a obedecer. Cuando Dios habla hay que contestarle. Seamos su iglesia y trascendamos más allá de nuestra generación. Seamos esa iglesia que el Señor quiere. La iglesia en Filadelfia fue una iglesia que trascendió. Hasta la fecha hay creyentes en ese lugar, y no solo en ese lugar, sino en el mundo entero, porque de esas iglesias que comenzaron en el primer siglo, segundo siglo, de esas venimos nosotros. ¿Y no de quién nos llegó la enseñanza? De ellos. Gracias a Dios por los muchos cristianos que a través de la historia mantuvieron la fe viva, el ahorro de la fe vivo, y dieron testimonio de la verdad, que somos nosotros deudores con ellos, porque nos dejaron que ahora los que vienen detrás también nos hallen fieles y también reciban de nosotros la verdad.